¿Qué tal? ¿Cómo están? Otra vez en Con Mucho Hielo de Callejo TV y nuevamente con Samuel Cervera, el doctor Samuel Cervera León, doctor en Historia, para una cápsula, como nos has acompañado en otras ocasiones, sobre temas de coyuntura. Samuel, gracias por la entrevista. No, gracias a ti, gracias a Callejo TV por estar aquí otra vez contigo. Pues encantado, ¿no? Me encanta platicar contigo, me encanta ver Callejo TV. Y a la gente le ha gustado, fíjate que le ha gustado los contenidos que hemos hecho juntos. Yo te quería preguntar, ¿no? Ahorita está el golpe de Estado en Tailandia y son tierras aparentemente muy lejanas. Y sin embargo, podríamos encontrar algunos rasgos que nos llegaran incluso a identificar. Samuel, ¿qué está pasando en Tailandia? Bueno, el fenómeno de Tailandia es lejano, como bien dices, y al mismo tiempo cercano, como acertadamente señalabas, porque existe problemas sociales, existen manifestaciones abundantes en las calles, grupos de gente que están muy enojados con el actual gobierno. Y justamente ahorita que estamos preparando la cápsula acaba de haber un golpe de Estado que pareciera que es algo que viene del pasado, ¿no? Los militares acaban de tomar el poder en este lejano país, lejano pero adelantado en muchas cosas país, ¿no? No es un país de tercer mundo como tal. Y acaban de tomar el poder, los militares acaban de dictar que el gobierno por el momento no está vigente y que habrá un orden militar, ¿no? Pero el trasfondo de todo esto, lo que resulta muy relevante, como acabo de señalar, es un país que está a un paso del primer mundo, es un país con un desarrollo turístico impresionante, con un desarrollo tecnológico relevante, con una gran producción en cuestiones tecnológicas, que está avanzado en eso, tiene una buena economía, está entre las 5 economías más importantes de todo el sur de Asia. Estamos hablando de países como Corea del Sur, Taiwán, o sea, ¿sí? Economías muy fuertes, ¿no? Muy sólidas. Y está dentro de estas economías Tailandia. Pero tienen un problema político curioso y consiste en que existen dos partidos políticos opuestos, que inclusive usan colores que los distinguen, ¿no? El rojo y el amarillo, ¿no? Uh-huh. El partido político que utiliza el amarillo es un partido político que tiene su base social, su base de apoyo en las ciudades, principalmente Bangkok, mientras que el otro, el rojo, tiene su base de apoyo en los campesinos de todo el resto del país, que además son campesinos importantes porque Tailandia es uno de los principales productores de arroz del mundo. En algunos momentos es el principal productor de arroz del mundo. Entonces es un elemento estratégico. Y quien es el líder de este partido rojo es una familia, o son una familia. El líder de puesto. El líder de puesto no. Quienes están detrás del presidente del partido, digamos, es una familia. Es un líder que fue primer ministro y posteriormente su hermana, quien también fue primer ministro y que acaba de ser depuesta, hace 6 meses fue depuesta, acusada de abuso de poder, y a su vez su hermano lo había sido hace 8 años, también acusado de poder. Y ahí es donde se pone interesante. El hermano, que tiene un nombre interesantísimo, Thaksin Shinawatra, es un personaje interesante en la historia de Tailandia y a nivel mundial en realidad, porque es el hombre más rico del país. Es un hombre que se hizo rico precisamente con telecomunicaciones, con televisión por cable y vendiendo computadoras. Fue el primero en lograr la venta de computadoras a todas las oficinas administrativas. Entonces está vinculado a la tecnología, a las telecomunicaciones. Es tal su fortuna que es dueño de un equipo de la Liga Premier inglesa a ese nivel, ¿no? Uh-huh. Y está pensando en comprar otro equipo y vive ahorita actualmente en Londres desde que tuvo que huir del país. No lo expulsaron. Sí. Hubo una orden de aprehensión, acusado de abuso de poder, acusado de entregar muchos permisos para que sus empresas hicieran negocios del gobierno. Él, cuando llega a primer ministro, otorga cada una de las empresas a familiares suyos. O sea, renuncia como presidente cada una de ellas y se los entrega a sus primos, a hijos, etc. Y misteriosamente empiezan a aparecer contratos a nombre de estas empresas durante el tiempo que él gobierna. Lo acusan la oposición lo acusa de eso, logra avanzar esa acusación y él tiene que huir del país para no ser encarcelado. Pero su base de apoyo, los campesinos, esta masa de campesinos que pertenecen a este partido, pues terminan por empezar protestas desde entonces hasta el día de hoy. Han sido 8 años de protestas y que se fueron agudizando hace 6 meses. ¿Por qué hace 6 meses? Porque la hermana, a través de esos campesinos, logra ganar elecciones hace unos cuantos años, logra también ser primer ministro y ella dicta un referéndum a favor de su hermano para que pudiera regresar al país. Sí. Entonces, inmediatamente acusan a ese gobierno, la oposición, los amarillos, digamos, y la logran deponer. Entonces, se intensifican las protestas en las plazas. Empiezan a tomar las plazas acusando al actual gobierno urbano de corrupción y de que la gente de las ciudades son las únicas que poseen la riqueza y que los que se mantienen constantemente pobres son los campesinos. Claro. Y que los únicos que los ayudaban era esta familia Shinawatra. Un problema que ocurre en prácticamente toda Latinoamérica y en muchos otros países. Efectivamente. Oye, Samuel, hay una monarquía en Tailandia. Sí,
¿Qué papel Ese tiene? es el elemento curioso de la monarquía. Es la monarquía más antigua en este puesto, digamos, ¿no? Porque no gobiernan propiamente. Es el monarca que más tiempo lleva, más que la monarquía inglesa. Pero también son estos tipos de monarcas estilo Japón, ¿no? Que son solamente, hasta ciertos puntos son simbólicos, pero en el caso de Tailandia existe una muy estrecha relación entre el ejército y el monarca. De hecho, ya ha habido 12 golpes de Estado desde que es democrático Tailandia, y en los últimos 2, por lo menos en este y en otra participación anterior de los militares, al parecer el rey había influido para que los militares depusieran al primer ministro porque el poder de esos primeros ministros estaba siendo demasiado grande y amenazaba con este punto de equilibrio que resulta ser el monarca, porque es parecido a estos monarcas que hay de España también, que en realidad no gobiernan, pero sí son los que mantienen cierto balance. Sí, con alguna interlocución. Así es, suelen ser los árbitros, digamos, ¿no? Si alguien resulta ser rechazado o tiene demasiada fuerza, finalmente el monarca es el que da estabilidad al sistema. Este es el mismo papel que juega el monarca tailandés, porque no gobiernan directamente. Entonces, a mí lo que me resultaba interesante de Tailandia era esta mezcla de muy antiguo, un monarca, golpes de Estado. Un monarca que nos remite al siglo XIX y siglos anteriores. Golpes de Estado que nos remiten a la década de los 60, 70, 80, ¿no? Y finalmente un empresario de los medios de comunicación, de las computadoras, gobernando, que me remitía a Berlusconi, ¿no? Como el siglo XXI. Hacia el siglo XXI, utilizando herramientas populistas, semejantes a Chávez, a otros países, en donde básicamente se maneja grandes dosis de clientelismo, ¿no? Para que las masas campesinas con menos conocimiento pudieran apoyarlo. Esta familia Shinawatra había logrado aumentar un 50% el pago que se le daba a los campesinos por su cultivo de arroz. Eso para ellos había significado un nivel de ingresos muy alto que no habían tenido en muchas décadas. Claro. Por lo tanto, realmente lo siguen, ¿no? Son gente que los apoya mucho por prácticas políticas que ahora llamaríamos populistas. Claro. Entonces, esta mezcla de pasado, presente y hasta futuro, ¿no? Es muy interesante y creo que es una característica de las actuales democracias a nivel mundial. De alguna manera, los sistemas democráticos, que son sistemas políticos que llevan poco tiempo en la historia de la humanidad, han logrado, ha sucedido más bien, que acumulen demasiado poder, mucho más poder del que les esperaba cuando durante la Revolución Francesa los ilustrados planeaban y pensaban en la democracia como un sistema que tuviera menos poder, que no hubiera nadie que acumulara tanto, ¿no? Sí. Cuando crearon la división de poderes y lo planearon teóricamente. Pero en la práctica las democracias en todo el planeta han acumulado demasiado poder, han creado élites que se han separado del resto de la sociedad y las sociedades, sobre todo las sociedades clase medieras, son las que más informadas, son las que más reaccionan en contra de esto, o las que han sido muy lastimadas, como el caso de la primavera árabe y como el caso de los campesinos de Tailandia, que curiosamente los campesinos no son la vanguardia, es una fuerza, digamos, del pasado, ¿no? Entonces, esta imperfección, entre comillas, de la democracia es el reto del siglo XXI, en donde seguramente las vías que ahorita se ven de solución serían mayor empoderamiento de los ciudadanos, mayor distribución de la riqueza. Estas dos grandes Esta sería como la gran lección que nos manda también el fenómeno tailandés. El fenómeno tailandés, el fenómeno de la primavera árabe, sin duda el fenómeno de Venezuela todavía y de otros países. O sea, y más dramáticamente, aunque sea menos mediático, el fenómeno de España, porque era un país que ya había alcanzado primer mundo, que inclusive era la vanguardia, ¿no? De los países hispanohablantes desarrollados, y que se encuentra una crisis interesantísima y grave, ¿no? Entonces, yo creo que va por ahí. Eventualmente creo que encontraremos dentro de la democracia, la lograremos perfeccionar y pulir, y creo que esos dos puntos serán fundamentales. Ciudadanos con mayor poder, con mayor participación directa, que no solo voten, y por supuesto, insistir en la distribución de la riqueza como desde hace siglos, ¿no? Es el sistema en el cual las sociedades se mantienen mucho tiempo cohesionadas. Muy bien. Samuel, hoy fue la verdad muy completo y muy puntual. En breve tiempo pudimos asomarnos a la realidad de Tailandia y vernos reflejados también. Te agradezco mucho la entrevista y nos vemos en otra ocasión. No, gracias, tío. Muy bien. Pues nos vemos. Recuerde que lo que tiene que saber, lo tiene que ver.